seguirlo profundizando en Guatemala iba a ser complicado porque al final no existen en Guatemala posgrados meramente de ingeniería, diría yo. O sea, no existe esa oportunidad. Al inicio uno es bastante hasta selectivo, diría, de lo que busca. Es así como, bueno, yo solo voy a aplicar a esta o a esta compañía porque es lo que considero que es, digamos, lo que vale la pena, qué sé yo. Y entonces es bastante selectivo, es bastante, sí, cuidadoso con las aplicaciones que uno hace. Y uno se lleva el golpe, digamos, de que obviamente no es sencillo. Obviamente la primera aplicación que uno manda, pues no va a obtener uno el sí a la primera. Decidí darme cuenta que el trabajo que estaba haciendo, pues al final no era ingeniería, digamos, era más administración, era pues llevar control de documentación, prepararse para una auditoría, trabajar con reclamos de clientes, era más una cuestión de gestión. Ahí sí que sentía que no estaba logrando explotar mi potencial. Esto sería la forma de resumirlo. Que yo tenía potencial para explotar algo más y no lo estaba logrando y que esta era la forma en que yo iba a poder explotar ese potencial. Ya mandan correo diciendo, bueno, mandaron un correo diciendo que había sido preseleccionado y que entonces la siguiente etapa iba a ser una entrevista para conocerme y determinar si obtenía o no obtenía la beca, básicamente, ¿no? Pues básicamente lo que me dijeron es, queremos contrastar el perfil que enviaste, ¿no? De que nos contés básicamente lo mismo que enviaste en tu perfil y contrastarlo contigo, haciendo algunas preguntas adicionales. Hubo preguntas que no, pero sí, por cómo me gusta prepararme a mí en este tipo de cuestiones, que no preparé o no preparé, por ejemplo. Por ejemplo, la pregunta de ¿qué pensás hacer después de la maestría? Yo en ese momento no lo tenía claro y tampoco se lo dije como tal de decir, nos vemos en septiembre, me dijo, pero solo así me lo dijo y se terminó la reunión y yo así como eso. ¿Qué quiere decir que ya? O sea, ya me está diciendo que ya me aceptó. O sea, me pareció raro que me lo dijera en ese momento, me desconcertó. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Hola, hola, ¿qué tal Francisco? Gusto de tenerte por acá. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí. Buenísimo, contanos en qué parte del mundo estás, Francisco. Yo me encuentro ahorita en Nancy, en una ciudad de Francia, al este de Francia. En una ciudad al este de Francia. ¿Y qué estás haciendo por allá en estos días? Contanos. Pues actualmente me encuentro haciendo un doctorado en ingeniería de procesos aquí en un laboratorio que se encuentra en la ciudad de Nancy. Un doctorado en ingeniería de procesos. Y para estudiar ese doctorado, ¿qué carrera estudiaste en la universidad? ¿Cuál fue tu grado de licenciatura? O sea, ha habido un recorrido importante ahí, ¿no? Contanos cuál fue la licenciatura. Sí, bueno, la licenciatura que estudié fue en ingeniería química en Guatemala. Ahí fue donde hice mis 5 años de estudio para obtener el grado de ingeniería química. Que básicamente es otra forma de llamarle a la ingeniería de procesos, son sinónimos, por así decirlo. Esos sinónimos, pero bastante interesante. ¿Y vos te acordás en qué momento de tu vida, de tu infancia, de tu juventud, adolescencia, nace ese interés o esa idea por estudiar ingeniería química en primer lugar? Ya fue tarde, digamos, ya fue en los últimos años del colegio, ¿no? Cuando uno ya está empezando a pensar en qué va a seguir en la universidad. eh, Tenía bastante gusto por la mate, por la química, y entonces fue como, ¿de qué manera puedo combinar estos dos gustos que tenía, ¿no? Porque por algún momento pasó por mi cabeza estudiar únicamente química, ¿verdad? Química pura, pero me terminé inclinando por la parte de ingeniería química porque me di cuenta que en esta carrera pues también iba a combinar más elementos de matemática, física, que también eran áreas que me gustaban, entonces ahí fue donde, en ese momento fue donde tomé la decisión en los últimos años de colegio, pero sí tuve claro que era ingeniería química lo que quería estudiar en esos momentos. O sea que existía esa claridad y esa claridad que prácticamente viene hasta hoy día, porque cuando decís, bueno, ingeniería química es prácticamente otro nombre para ingeniería de procesos y hemos visto que el Sí, recorrido desde licenciatura, maestría y ahora en doctorado, pues estamos en la misma línea, así que vamos a platicar un poco más a detalle sobre eso. Pero si recordamos esos viejos tiempos, desempolvando un poco los recuerdos ahí cuando entraste a la universidad a estudiar ingeniería química,
¿Ya en ese entonces existía alguna intención o inquietud bueno, irse al extranjero? ¿O cuándo nace, en tu experiencia, en tu opinión, esa inquietud? Bueno, me gusta y quiero hacer algo más con esta carrera. Sí, digamos, mi inquietud de irme al extranjero definitivamente no surgió al momento de salir del colegio, eso seguro, porque recuerdo que yo escuché a algunas personas hablando de, ah, yo quisiera irme a estudiar mi licenciatura, mi pregrado al extranjero. Y yo para mí, esa, no, nunca pasó por mi cabeza, no, nunca lo consideré, ni mucho menos. O sea, no era un sueño, digámoslo así. Pero ya en la universidad, sobre todo ya en los últimos años, en cuarto año diría yo, cuando ya uno empieza a entrarse más en los temas más elementales o no sé, ya específicos de la carrera, ¿no? Ujú. Me di cuenta que quería profundizar en algunos temas que me estaba gustando mucho aprenderlos y yo decía, quisiera seguir, o sea, no quisiera que este conocimiento se quedara aquí, sino que yo quisiera seguir profundizando en esto porque hay cosas interesantes, pero también tenía claro que seguirlo profundizando en Guatemala iba a ser complicado porque al final no existen en Guatemala posgrados meramente de ingeniería, diría yo. O sea, no existe esa oportunidad. Entonces, tenía claro que si quería seguir profundizando en estos temas, pues lo que tenía que hacer era salir al extranjero. Entonces, ahí fue donde me nació la espinita, digamos, de querer ir al extranjero. Ajá, entonces es prácticamente en esos últimos años de carrera donde empieza a nacer, como vos le llamás, esa espinita, que es prácticamente esa curiosidad de seguir aprendiendo y seguir profundizando en algo pues que te gusta, que te atrae, que te llama la atención de tu carrera. Pero como bien dijiste, uno de los retos cuando tenemos esa inquietud o ese interés de seguir profundizando es, bueno, en ese bello país en el que nacimos, en Guatemala, tristemente no existe la infraestructura, no existe la industria, no existe la academia para seguir estudiando más a detalle ciertas materias, ¿no? ¿Y Ujú. cómo era tu entorno en ese momento? Porque si bien es cierto que era una idea, era un pequeño sueño, una ideación, todavía no era un plan concreto, ¿no? No, para nada. Y después de haber estudiado casi 4 años, bueno, ¿cómo es la reacción, por ejemplo, de la familia, de los amigos, del entorno? Te dicen, bueno, mira, porque algunos he escuchado que dicen, estás loco, o sea, ¿para qué quieres hacer esto? Ya estudiaste 4 años, Ujú. 5 años, trabajá, ganate la vida, estás bien, tranquilo, ¿para qué quieres ir a seguir estudiando más? Entonces, ¿cómo era tu entorno en ese momento cuando empiezan a hacer esa idea? Pues siéndote honesto, te diría que yo no compartí esa idea en ese momento. O sea, ya la tenía dentro de mí, pero no la compartí ni con mi familia ni con mis amigos. Así me llama la atención irme, para nada. Sí, obviamente escuchaba comentarios relacionados al tema, porque pues obviamente siempre está esa posibilidad de, ok, terminaste la universidad, ¿qué vas a hacer? Y ahí sí que opiniones de todo tipo. O sea, hay gente, obviamente siempre vas a encontrarte personas que opinan que es una gran oportunidad y hay personas que también opinan que no vale la pena, porque al final es como, bueno, te vas a ir y después qué, vas a regresar y no vas a encontrar trabajo igual, vas a estar sobrecalificado para cualquier posición, no vale la pena irte. O sea, uno encuentra opiniones de todo tipo, seguramente. Y ese es un punto muy, muy valioso y creo que ese es un elemento sumamente importante de rescatar, ¿no? El cómo cuidarnos, porque como bien decís, opiniones de todo tipo siempre van a haber, incluso de gente bien intencionada que te quiere, que Sí. por cariño se preocupa por vos, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ganar la vida? Pero hay que cuidar esas emociones y especialmente cuando las obtenemos de personas que no han transitado lo que queremos transitar, número uno. Y número dos, cuando posiblemente no tienen la capacidad de entender lo que realmente queremos, estamos pensando y estamos soñando. Así que fantástico, tu manera de proteger esa idea que están haciendo es cuidarla, mantenerla dentro y ver cómo madura para después Mm. compartirla, pero primero estar aprendiendo y evaluando del entorno. Así que esa mentalidad analítica desde el inicio, bien, bien estructurada. Y bueno, y en ese momento, cuando estás ahí por cuarto año, la idea empieza a nacer, empiezas a escuchar, preguntar, ¿cómo era la experiencia en la universidad? O sea, ya estabas pensando, bueno, ya me estoy acercando al final, me voy a graduar, voy a empezar a trabajar y después ver, o voy a empezar de una vez a prepararme para irme al extranjero en ese momento. ¿Cómo era la Pues mi situación? idea era trabajar, no pensé en directamente aplicar algo porque honestamente sí quería probar a trabajar en industria en Guatemala y ver qué oportunidades obtenía y ahí sí que ver qué camino podía empezar a trazar. Entonces no estaba en mis planes aplicar directamente a una maestría o algo por el estilo, sino era trabajar en Guatemala al inicio. Sí.
O sea que era una idea que estaba ahí cocinándose, Sí, pero no, todavía no tenía la suficiente madurez para correcto. empezar No, a ejecutarse. no era una decisión, digamos, eso definitivamente. Era una idea, una inquietud, pero no era una decisión. En ese momento no era una decisión. Fantástico. Y con esa perspectiva, bueno, te estás acercando al final de la carrera. ¿Decidiste trabajar antes de graduarte o esperaste, dedicaste 100% a los estudios y luego empezar a buscar un trabajo en Guatemala? Sí, me dediqué 100% a los estudios, no hice más que las prácticas obligatorias que uno tiene que hacer en ingeniería química y, y bueno, el proyecto de graduación, pero fuera de eso, me dediqué 100% a los estudios, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, después de estudiar la carrera, dedicarte 100% a los estudios, obtener el título académico que te permitía entonces ya ser profesional en la industria como ingeniero químico, ¿cómo fue tu experiencia en esa transición al mundo laboral? ¿Empezaste a aplicar y se te abrieron las puertas de todas las compañías que querías? No, para nada. Obviamente es un proceso complicado, ¿no? Al inicio uno es bastante hasta selectivo, diría, de lo que busca. Es así como, bueno, yo solo voy a aplicar a esta o a esta compañía porque es lo que considero que es, digamos, lo que vale la pena, qué sé yo. Y entonces es bastante selectivo, es bastante, sí, cuidadoso con las aplicaciones que uno hace. Y uno se lleva el golpe, digamos, de que obviamente no es sencillo. Obviamente la primera aplicación que uno manda, pues no va a obtener uno el sí a la primera. Mm. Y eso que llamamos eso de ser selectivo también es parte quizá de esa ambición o esa hambre o ese sueño de comerse al mundo, ¿no? Y me imagino que luego de haber prácticamente salido o estudiado de una de las mejores o quizá la mejor escuela de ingeniería del país, uno piensa, bueno, tengo los credenciales y esto es suficiente para abrirme las puertas del mundo que quiero, pero es un golpe de cierta forma, ¿no? El encontrarse con esa realidad de que no es así. Pero si nos pudieras contar, bueno, en ese momento, en esa fase de tu vida, ¿cuál era el trabajo ideal o cuál era la aplicación ideal, la industria con respecto a la ingeniería química? ¿Cómo te veías en esas primeras aplicaciones selectivas? ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de industria para aplicar tu carrera, tu camino profesional? Pues casi todas las industrias en las que apliqué fueron relacionadas a alimentos, pero no te diría que es porque quisiera o quería trabajar en la industria de alimentos, no era tanto por eso, sino que eran las industrias que se encuentran en la ciudad de Guatemala, primero que nada, y que pues ofrecían o buscaban algunas veces trabajos relacionados a operaciones, que era, digamos, en el contexto de Guatemala era más lo que andaba buscando, algo relacionado a operaciones, a estar involucrado en los procesos internos de la industria. Era lo que más me llamaba la atención para optimizarlos y hacerlos más eficientes. Era lo que andaba buscando en ese momento. Ah, y a pesar de tener esa claridad en esa búsqueda, por lo que entiendo y por lo que te escuchamos, no fue fácil encontrar esa oportunidad, ¿no? No, para nada. Ahí sí que los primeros meses es bastante uno, como te digo, selectivo y uno se lleva la sorpresa de que no va a ser tan fácil. Entonces uno lo que tiene que hacer es cambiar estrategia. Ahí sí que cambiar estrategia y adaptarse. Y entonces cambié a, ok, oportunidad que vea que se alinea a mi perfil, pues aplicarlo. Y Ujú. así empezar a construir carrera. Y empezar a generar esas oportunidades. ¿Y te acordás más o menos cuántas aplicaciones habrás hecho? ¿Cuánto tiempo te tomó hasta eventualmente conseguir algo? Tiempo me tomó alrededor de 5 meses. Ahora, aplicaciones, te soy honesto, tampoco fueron tantas. O sea, tampoco fue un número grande. Diría, no sé, 15 aplicaciones por decir un número. O sea, tampoco fue que empezara a aplicar por aplicar. O sea, igual seguía haciendo cierta selectividad, digamos, ya en el perfil más que todo. Que tampoco iba a aplicar algo que sentía yo que mi perfil no se adaptaba en lo más mínimo. Pero sí. Pero sí, o sea, bueno, eso sí, en ese proceso de ser selectivo, pues como bien decís, en lugar de estar aplicando a todo lo que salía, sino esa Ujú. precisión con respecto a lo que queríamos y buscábamos, y te daban, ¿qué sucedía? ¿Aplicabas y no te contestaban? ¿O aplicabas y pasabas alguna fase y luego no te seleccionaban? ¿O cómo era la experiencia en general? Pues más que todo, la mayoría de veces pasaba una entrevista. La mayoría de veces tuve entrevistas. Por lo menos tengo en mi mente unas 5 o 6 entrevistas, o así. Dependiendo también de la empresa, hay empresas que tienen procesos de contratación larguísimos, que tardan meses. Eh, entonces, digamos, ahí pues pasé varias etapas de entrevista con X persona, luego entrevista con quién sería el jefe, luego entrevista con... Uno tiene varias etapas ahí.
Así que dependiendo también de la empresa, pues fue donde, digamos, la cantidad de etapas en las que fui avanzando en los procesos, pero sí, tuve todo, tuve todas las experiencias. Hubo de todo. ¿Y cuál era el patrón común que te decían por qué no te daban el trabajo? ¿A qué lo atribuías en ese momento? Pues, lamentablemente, yo creo que ese es un defecto de los procesos de contratación. Eh, Lamentablemente, te diría que nunca me dieron un porqué. Honestamente, no te podría decir por qué no salían las oportunidades, nunca recibía la razón. Simplemente decían de que no hayan encontrado otro perfil o alguna razón así. Mm. Y, ujú. Y tenés razón, porque ese es uno de los defectos en general de ciertos sistemas de reclutamiento, porque no tener la oportunidad o la posibilidad de aprender, bueno, qué El sucedió, qué feedback. puedo hacer para mejorar, cómo lo hago, cómo puedo hacer mejor en la siguiente. Al menos yo recuerdo que cuando estaba en tu situación, a mí lo que me sucedía, porque yo igual, bueno, después de estudiar ingeniería mecánica, de que ser bastante selectivo con las industrias, me gustaba la generación de energía, tecnología, aplicaba a las grandes petroleras, a esto y a lo otro, pero yo apliqué cuando estaba siendo un estudiante y yo me creía prácticamente, yo estaba en último año y me creía prácticamente el ingeniero, ¿no? Y aplicaba como ingeniero y al final no me daban ninguna, ni siquiera me llamaban porque cuando veía que estaba todavía estudiando, o sea, no llenaba ni siquiera los requisitos mínimos para hacerlo, ¿no? Pero después en otros procesos me fui enterando y fui aprendiendo de que, bueno, hay muchos que aplican que ya tienen experiencia, que ya están con otro perfil mucho más amplio y uno, aunque ya esté titulado, ya esté graduado, al carecer de esa experiencia es incluso más complejo y más competitivo. O sea, que podría ser alguno de esos elementos. ¿O qué pensás de que Pero, no, seguro, seguro, seguro. Yo sí creo que, oye, o sea, estoy convencido, aunque nunca me lo dijeron como tal, estoy convencido que la razón era eso, la falta de experiencia, que sería un primer trabajo y al final, como decís, uno siempre aplica esos trabajos que al final ya tienen cierto grado de responsabilidad, como que ya vas a desempeñarte como ingeniero, ¿no? Y es como, ok, esto se lo vamos a dar a alguien que ya ha tenido esta experiencia y no a alguien que no la ha tenido. Sí, seguro. y entre esas dos posibilidades, pues claro, se deciden por el que tiene esa experiencia. Y ese quizás Claro. es otro de los retos o defectos del sistema, al menos en esas circunstancias, en mis tiempos, no existía esa modalidad de que, bueno, este es un trabajo de primer ingreso para alguien recién graduado que empieza a generar esa carrera profesional, sino que simplemente está abierto a todos. Entonces, Sí, y, pero interesante, pero bueno, se da esa situación, nos rechazan o no logramos madurar, no logramos pasar a las siguientes etapas. Me imagino que esos 5 meses han de haber sido interesantes en tus procesos emocionales. En ese momento, ¿cómo estaba la mentalidad y el enfoque? Era, bueno, no sale nada, hay que cambiar la estrategia, como dijiste, y seguirnos enfocando en encontrar el trabajo. ¿O pensabas ya en materializar un poco más la idea de, si no sale aquí, pues vámonos a otro lado? no, honestamente no la tenía materializada y por lo mismo. Yo creo que eso me hizo entender que necesitaba esa experiencia primero antes de buscar cualquier otra oportunidad fuera. O sea, me di cuenta que la prioridad en ese momento era tener en mi currículum esa primera experiencia ya como ingeniero, digamos, definitivamente. Como ingeniero ya profesional trabajando. O sea que entonces seguimos los procesos y eventualmente, ¿qué sucede? Sí, eventualmente pues salió una oportunidad, ya logré mi primera oportunidad como ingeniero es una empresa de litografía allá en la ciudad de Guatemala, y ahí fue donde empecé mi Ujú. carrera, digamos. Una industria diferente Sí, a lo sí, que originalmente estabas apuntándole. O sea, de cierta forma te adaptaste a lo que había y a las oportunidades y sí, posibilidades para el perfil que tenías, ¿no? correcto. Sí, de hecho era una industria que no conocía previamente, o sea, la conocí al momento de ver la oportunidad, previamente ni la conocía, o sea, no hubiera buscado, digamos, la oportunidad. Ujú. Y cuando entraste a esa compañía, a pesar de no ser una industria que de la que estabas familiarizado, pero cuando entras, ¿cuál era el pensamiento? Es decir, veías, bueno, ya encontré trabajo, estoy ganando, me pagan, ya la vida está tranquila, resuelta y aquí puedo seguir adelante, ¿o qué sucedió? ¿Cómo fue ese manejo de expectativas y alineación de objetivos y lo que tenías enfrente tuyo? Fue complicado. Al inicio, bien, o sea, me adapté, o sea, digamos, era un proceso de aprendizaje y yo disfruto los procesos de aprendizaje, entonces para mí los primeros meses súper estar aprendiendo, como decís, una industria que no conocía para nada, aprendiendo cómo funcionaban todas las operaciones, eh, las relaciones con los clientes, porque al final es una industria que tiene una gran relación con el cliente, porque digamos, son proyectos distintos, no es.
una industria que está haciendo un proyecto repetitivo constantemente, sino que cada día se está haciendo algo diferente en la planta porque es para X o Y cliente. Entonces, esa variabilidad en el proceso me gustó aprenderla, me gustó trabajar con ella. O sea, al inicio sí fue bastante enriquecedor, diría. Ujú, Eh, pero el problema ya empezó un poco después, ya a los meses de estar en la empresa, que me di cuenta que las ideas iniciales con las que yo pensaba que podía contribuir a la empresa, a la compañía, pues no se iban a alinear tanto con lo que ellos requerían realmente de mí. Y empecé a darme cuenta que el trabajo que estaba haciendo, pues al final no era ingeniería, digamos, era más administración, era pues llevar control de documentación, prepararse para una auditoría, eh, trabajar con reclamos de clientes, era más una cuestión de gestión y no de poder mejorar los procesos en planta, que era a lo que yo quería apuntar. ujú. Y usted, después de tener esa expectativa de querer contribuir de una manera positiva para optimizar procesos, para estar más en planta y cuando te ponen más en esas actividades administrativas o de gestión, podríamos decir que prácticamente la luna de miel se acabó, ¿no? Terminó el Correcto, romance, ¿no? correcto. Y cuando llegamos a ese punto, cuando esa fase del romance se acaba, o por decirlo de alguna forma, ya no nos sentimos entusiasmados y prácticamente es tu primer trabajo, ¿qué pensás? Entonces decís, bueno, tengo que buscar otro, o qué sucedió acá, o será que esta es la vida como realmente funciona. Me frustro, me resigno, o ¿qué hace uno en ese momento? Ese fue el punto de inflexión, digamos, justamente. O sea, ahí fue donde ya tomé la decisión de, ok, yo tenía esta espinita de hace años, así que 2, 3 años en ese momento. Me doy cuenta que lo que estoy haciendo, pues, no me quejaba, pero al final no quería pasar años haciendo eso. Y por mi experiencia buscando trabajo, me di cuenta que tampoco iba a ser tan fácil encontrar algo que se acomodara más a mis intereses, o por lo menos no tan rápido. Entonces, ese fue el momento donde dije, no, yo tengo que buscar algo más fuera. Que lo que considera que donde estaba mi lugar, o lo que se adaptaba a mis expectativas, pues tenía que ser en el extranjero. Tenía que ser en el extranjero, o sea que la opción de buscar algo en Guatemala prácticamente ya no tenía sentido, ya no querías pasar nuevamente por ese proceso y quedarnos donde estábamos ya no era opción, o sea que empezamos a rescatar a avivar más esa pequeña espinita de lo que ya habías visto, porque claro, me imagino que todo lo que viste en tu carrera querías seguir profundizando, pero donde estabas no había manera de aplicarlo, ¿no? Correcto, correcto. Y cuando eso sucede, bueno, algunos podrían decir, bueno, pues simplemente anda a buscar otro trabajo, anda a buscar otra empresa, pero eso al final, bueno, no era opción para vos, pero ¿cómo entonces empezaste ese proceso de, si bien es cierto, ya, ¿cómo decirlo? La idea ya empieza a tomar más forma, que querés actuar sobre ella, pero ¿por dónde empiezo? ¿Conocías a alguien o cuáles fueron tus primeros pasos? Decir, bueno, ya estoy disconforme, no estoy contento con lo que tengo, pero ¿por dónde empiezo? Sí, lo que hice que empezar a buscar en internet las oportunidades que existían. Yo conocía ya en ese momento las becas de Erasmus, porque no conocía directamente, no tenía amistad, digamos, con ninguna persona que había ganado esa beca previamente, pero sí había escuchado ya de exalumnos de la misma universidad donde yo me gradué, que estaban en Europa estudiando una maestría por esta beca. Entonces empecé buscando por ahí, también vi otro tipo de becas para poder venir a Europa, que eso también es cierto, sí tenía claro que quería venir a Europa, no consideré Estados Unidos, por ejemplo, sino que sí sabía que quería venir a Europa. Y hice que empezar a buscar oportunidades, así que en las tardes, cuando llegaba a mi casa, empezar a buscar y buscar de qué manera o qué procesos o fechas era que yo tenía que tomar en cuenta para poder lograrlo. Para poder lograr generar una oportunidad. ¿Y por qué ese poco interés por Estados Unidos? Porque al final Guatemala está tan cerca de Estados Unidos que normalmente es el Ujú. camino habitual, si se le puede llamar. No es el único, pero es el que más se asocia especialmente con esas carreras tecnológicas, científicas. Sí. ¿Qué sucedió en tu caso? ¿Por qué era más esa inclinación por el viejo mundo? Primero, eh,
bueno, no sé si más importante, pero obviamente está la cuestión económica, que considero que no es tan sencillo conseguir una beca completa para Estados Unidos. Existen las Fulbright, por ejemplo, pero fuera de eso, en mi conocimiento, hay que investigar, pero en mi conocimiento en ese momento pues no conocía otra beca completa que me pudiera abrir la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Y segundo, honestamente tampoco me llamaba la experiencia desde el punto de vista personal, o sea, probablemente académico, como decís. Hay muchas oportunidades tecnológicas en Estados Unidos, segurísimo, pero de forma personal sentía que Estados Unidos no me iba a aportar mucho a nivel cultural, digamos, no me llamaba, tenía mucho más visto la oportunidad en Europa, definitivamente. Y esos son elementos sumamente importantes porque al final no es solamente de encontrar una opción fuera y quizá volvimos a aplicar ese elemento de ser selectivo y qué es lo que realmente resuena con tus intereses y con tus pasiones, ¿no? Y cuando me decís, bueno, a pesar de que estaba esa limitante financiera, que es sumamente válida, pero si hay una relación o una afinidad más fuerte con la cultura, la manera de vivir, las expectativas de cómo se manejan las sociedades y las cuestiones, y si ya tenías eso claro, pues se hace mucho más fácil el proceso, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces empezamos a apuntarle a Europa, a investigar cómo se puede hacer. Ya conocías, tenías por conocimiento de personas anteriores. Bueno, está Erasmus, ese es uno de los tantos programas, pero hay muchísimos más programas, ¿no? Y hay tantos países en Europa. ¿Cómo, cómo entonces empezás a avanzar en ese proceso? Pues investigando, por ejemplo, encontré que también están las becas Channing, por ejemplo, para Reino Unido, y que uno también están las becas Fundación Carolina para España específicamente. O si no, pues también uno puede ir viendo universidades, ¿no? Y ver, ok, está esta universidad en específico, veo cómo puedo ser aceptado y luego, pues, ver si consigo algún tipo de financiamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, buscando y leyendo condiciones, etcétera, etcétera, me di cuenta que, por ejemplo, en Chevening uno gana la beca y esto es una beca completa, pero al final, pues, uno tiene que regresar, ¿no? Uno tiene que regresar a Guatemala. Y en cambio, por ejemplo, una beca Erasmus, pues, no tiene esa condicionante, sino que es una beca completa y pues después de la beca tú sos libre de tomar la decisión de, ok, me regreso a Guatemala o veo qué otra oportunidad puedo obtener después, ¿no? Y claro, o sea que la libertad era otro elemento sumamente importante en la escala y la valoración de las decisiones que ibas a tomar, ¿no? Porque como bien Sí, decís, tanto la Chevening como la Fundación Carolina, según entiendo, no estoy 100% seguro, pero creo que ambas, como bien decís, tienen esa expectativa o requerimiento de que uno regrese al país de origen a aportar y contribuir lo que aprendió, ¿no? ujú. Sí, esa libertad siento que es importante porque, digamos, no es que yo tuviera claro que no quería regresar a Guatemala, al contrario, en mi mente estaba, ok, son 2 años de maestría y luego pues está la oportunidad de regresar a Guatemala, ¿por qué no? Pero tampoco quería estar condicionado, o sea, quería tener la oportunidad de que cualquier oportunidad que se fuera a abrir, pues yo tener la capacidad y la libertad de decisión de decir, ok, la tomo o no la tomo. Correcto, tener esa capacidad de decisión, esa libertad para hacerlo. Y como bien decís, entonces se va facilitando el proceso de selección. O sea, Chevening ya no es viable, Fundación Carolina tampoco. Entonces, el horizonte todo apunta Sí, a Erasmus, ¿no? fue un descarte, correcto, fue un descarte y llegué a Erasmus y cuando uno ve en Erasmus existe un catálogo de distintos programas donde uno puede aplicar a distintas maestrías, pues vi el catálogo, vi qué temas había y ok, encontré algo que hacía fit con mi perfil y fue como, ok, aquí está lo que consideré en ese momento que era una buena oportunidad. A esto es a lo que nos vamos a enfocar. Y en ese momento, ¿cómo era la dinámica? Ya esa pequeña idea que ya iba creciendo y así iba materializando. Obviamente ya estabas en modalidad de ejecución prácticamente. Sí. ¿Y ya en ese momento ya la habías comunicado, compartido con la familia o todavía seguía en secreto ahí adentro en tu En ese ser? momento sí, ya la había compartido con mi familia. Ya les había dicho que estaba buscando esas oportunidades, les había compartido más o menos la maestría que quería seguir, obviamente cuáles eran las condiciones de la beca, que era una beca completa. Em, sí, les fui comunicando todas las, la oportunidad como tal y también por qué estaba tomando esa decisión, ¿no? De, ok, estoy aquí, no me siento conforme, no siento que estoy. Ahí sí que sentía que no estaba logrando explotar mi potencial. Esto sería la forma de resumirlo. Que yo tenía potencial
para explotar algo más y no lo estaba logrando y que esta era la forma en que iba a poder explotar ese potencial. Entonces eso fue como lo comuniqué y ahí fue donde ya, digamos, se fue concretando la decisión, ¿no? Ya se hace pública la información, ya el entorno empieza a saber, bueno, estas son las intenciones de Francisco. ¿Y qué decían? Estaban, ¿cómo lo tomaron cuando lo comentaste? ¿Te rebatieron o te dijeron, bueno, si quieres irte, No, dale viaje? ¿O se preocuparon? Porque al final son situaciones, sí, ¿cómo decir? claro, Las emociones encontradas, que quieren lo mejor para por supuesto. vos, se preocupan también, pero a la vez la familia no quiere perderte, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la dinámica en tu entorno en ese momento? Pues en ningún momento hubo una negativa, o sea, obviamente fue un apoyo completo, no puedo decir lo contrario, fue un apoyo completo de su parte, pero por supuesto existía una preocupación, ¿no? Primero de, ok, ¿qué pasará después? Primero, y segundo, desde lo personal, así como, no estás seguro que vas a poder estar tanto tiempo lejos de acá, ¿va? De tu casa, ¿no? ¿Estás seguro que vas a poder sobrellevar eso? Esas eran, digamos, como las dos grandes preocupaciones, pero en cuanto a apoyo, pues apoyo total. Ujú. Y ahí regresamos a esa cuestión, ¿no? Lo que no necesariamente comprenden lo que uno está sintiendo. Porque la pregunta clave ahí era en el otro sentido. No sé cuánto tiempo voy a aguantar en esta situación en la que estoy. Esto es lo que me está Es cierto. molestando y perturbando. Y por eso es que quiero tomar esta acción de irme o de hacer algo diferente Ujú. para utilizar mis capacidades y poner al servicio todo lo que tengo que hacer para desarrollarme. Aquí me estoy Sí, sí, sí. entristeciendo, ¿no? Frustrando, ¿no? Frustrando, correcto. Sí. Y entonces ya con ese apoyo familiar, ya todo contado, ya todo dicho, pues vamos de lleno y por completo a la ejecución, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Cómo empezás a prepararte? Es decir, cuando encontrás que Erasmus es la opción, ¿cuál era el programa en ese momento? ¿Encontraste un programa, varios, o qué encontraste en el catálogo? Encontré un programa en específico que me llamó la atención. Es un programa en biorefinerías. Entonces, justamente, pues el prerequisito era que uno tuviera una carrera de ingeniería química o similar. Em, y o sea, me metí a la página como tal, exploré todos los cursos que se impartían y los sentí que era lo que me llamaba la atención en este momento. Y si te soy honesto, busqué otros programas, por supuesto que lo hice, porque es lo aconsejable, digamos, tener uno varias cartas bajo la manga, pero vi el resto del catálogo y no había otro programa que yo dijera, ah, esto quiero, sino que era, esto es el que yo quería. O sea, el único programa que yo vi en todo el catálogo que yo realmente quería era ese. Así que dije, bueno, me voy con este voy a probar, y si no sale, pues igual se puede intentar el siguiente año. O sea, no hay por qué decir, ok, esta es la única oportunidad que tengo, ¿no? O sea que fue una especie como de amor a primera vista, ¿no? Viste y encontraste, esto es lo que quiero, hubo match desde el inicio y a esto es a lo que le vamos a apuntar. Y como bien dijiste, porque algunos toman la estrategia de que, bueno, mi objetivo es irme, aplico a 10 universidades o 10 países y ahí miro, más de alguna me saldrá. En tu caso fue totalmente lo contrario, ¿no? Esta es la que quiero, aquí voy a aplicar y si no me sale, pues volveré a aplicar el siguiente año, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y esa es la importancia de tener claros esos objetivos y qué es lo que estamos buscando. Y mientras tanto, mientras todo esto está sucediendo, seguimos en la litografía. Sí, 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 seguí ahí todo el tiempo. Y de hecho, cuando tomé ya más la decisión recuerdo yo, fue en diciembre que justamente la Unión Europea, bueno, la delegación de la Unión Europea en Guatemala, ofreció una conferencia para resolver dudas que la gente tuviera con relación a la beca. Entonces me inscribí para poder asistir a la conferencia y recuerdo que fue un shock para mí porque, digamos, yo iba, o sea, yo lo único que tenía en la mente era, ok, voy a aplicar a esta beca, pero nada más, o sea, no había iniciado, digamos, ningún proceso ya de juntar documentos, etcétera. Dije, oh, vamos a escuchar qué es lo que dicen sobre la beca. Y cuando vi a otras personas que estaban presentes en la conferencia, ya llevaban sus folders llenos de papeles para preguntar, mire, este papel sirve, y así como yo no tengo absolutamente nada, la gente ya iba súper preparadísima, que también me ayudó, por supuesto, porque fui escuchando ya las respuestas a las preguntas que tenía la gente. Pero sí, en ese momento sí me estresé en el decir, tal vez ya voy tarde, porque la mayoría de programas, la aplicación cerraba finales de marzo, principios de abril, ya estábamos en diciembre, por supuesto. Y dije, oh, quizá ya voy tarde, ya no me va a dar tiempo de aplicar. De hecho, se lo pregunté a la persona que estaba exponiendo al final. Le dije, mire, yo voy a aplicar este programa, se cierra la aplicación, creo que era primera semana de abril. ¿Considera que todavía tengo tiempo
de juntar los papeles y me dijo, vas tarde, pero si te organizas se puede. Y ok, entonces se puede, démosle. O sea, confirmó tu preocupación de que íbamos tarde, lo cual te generó más presión y lo cual te puso más a actuar. Bueno, Sí, aquí hay que poner todo enfoque, ¿no? Para hacer esto. Así que bueno, ¿y qué decidiste hacer en ese momento al salir de esa reunión? ahí fue donde justamente, ahí sí ya estábamos, decisión tomada, ejecución. O sea, en ese momento salí de esa reunión, recuerdo que le comuniqué a mis papás, voy tarde, pero necesito juntar todos estos documentos y sí voy a aplicar. O sea, ese día fue donde les dije, sí voy a aplicar. O sea, no solo ya es una idea, sino 100% aplico y empezar a juntar todo, ¿no? Empezar a hacer un plan de cómo obtener todo a tiempo y que la aplicación se pudiera dar. Estuviera a tiempo para concretar ese proceso. ¿Y cuáles eran esos elementos del plan, si te acordás? ¿Cómo fue que lo dividiste, lo estructuraste, lo Sí, planificaste? ahí sí que ver todos los documentos que se requerían, ¿no? Dividirlos en lo que se podía hacer ya, lo que iba a requerir más tiempo, porque ahí sí que hay documentos de todo tipo. Una de las cosas que más me estresaba en ese momento era el TOEFL. Que fui en el TOEFL, tenía que hacer el examen, busqué fechas. El más próximo era hasta febrero, porque en enero no había. Y entonces era o gano ese, ya no, o sea, bueno, saco la nota mínima que me estaban pidiendo, o ya no tengo otra oportunidad. Entonces también empezar a prepararme para el TOEFL, ver cómo se obtenían los apostillados de los diplomas, buscar traductora, eh, sí, todos estos Y documentos que mientras uno tanto seguías necesita. trabajando, tenías un trabajo de tiempo Sí, completo, o sea que no es que sí, sí, tuvieras sí. todo el tiempo del mundo para No, dedicarle de lleno a todas estas gestiones administrativas, ¿no? claro, claro, estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. ¿Comentaste las intenciones de irte a tu empleador o a ellos sí se quedaron en... No, nunca, o sea, en la intención como tal, no, pero nada. Entonces seguimos en esa búsqueda. ¿Cómo te preparaste para el TOEFL? O sea, claro, el TOEFL es el examen de inglés. ¿Había alguna otra opción más allá del TOEFL o ese era el No, único? era haber obtenido un título en una universidad que impartiera los cursos en inglés, que no era el caso, o tener un TOEFL con la nota mínima de, no recuerdo ahorita, 90 y algo. Pero Y entonces toca empezar a prepararnos para el TOEFL. sí, esa fue una primera parte. De hecho, recuerdo que llegaba temprano al trabajo, una hora antes de empezar, y esa hora la aprovechaba para estudiar para el TOEFL. Ahí me ponía a leer, buscar videos en YouTube de cómo eran los exámenes y empezar a preparar. O sea que prácticamente autodidacta, no te metiste a una academia, no te metiste No, a clases, sino vos sí. aprendiendo, investigando. ¿Por cuánto tiempo te preparaste? Porque bueno, si esto fue en diciembre, esto fue en enero Sí, más o fue menos. como un mes de preparación. Busqué exámenes de prueba en internet, los realizaba, distintos ejemplos de preguntas para la parte de speaking y esta evaluación oral que hacen. Y sí, así fue como me preparé. Y te inscribiste y fuiste a hacer el examen. Sí, sí, en febrero. Y el resultado, Satisfactorio, favorable, se pasó la primera prueba, favorable. ¿no? Sí, Y sí, esa entonces, era la primera gran prueba. y cuando viene ese resultado, me imagino que entonces ya el ánimo se eleva. Es una celebración prácticamente, Sí, ¿no? sí, porque, digamos, era la confirmación de que la aplicación era una realidad, porque ya no tenía nada más que me impidiera poder aplicar. O sea, todo lo demás, pues, requiere tiempo, requiere planificación, pero no hay razón por cual no tenerlo, ¿no? Y entonces cuando ya tenemos ese resultado, ya para ese entonces me imagino ya tenías todas las traducciones, transcripciones y elementos de la universidad. Sí, 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 todo lo fui. Es una ventaja que, por suerte, en la universidad, pues, en este caso, tenía los procesos eficientes para darle a uno los documentos que iba requiriendo, ¿no? Entonces, todo salió rápido. También, por ejemplo, las cartas de recomendación a las personas a las que se las pedí, que fueron catedráticos míos, pues también, digamos, fueron rápidos en hacerla y sin ningún inconveniente. Entonces, todo lo demás fue bastante rápido. Y esas cartas de recomendación, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se piden? Porque claro, me imagino, bueno, alguien que te conoce, pero es algo más allá de solamente decir, bueno, Francisco fue buen estudiante, le di clases de esto, fue excelente, o quizá fue el mejor de la clase, lo recomiendo y adiós, ¿no? O sea, tiene que haber algo más, ¿no? Sí, sí, o sea, obviamente eran catedráticos con los que ya tenía una buena relación, digámoslo así, durante mis estudios, que había convivido con ellos más allá del curso como tal. Y segundo, que sabía que iban a poder aportar algo extra en la carta de motivación, ¿no? Que no iba a, perdón, de recomendación, que no iba a ser una carta de recomendación
estándar, digamos, que ya tenían una plantilla y solo iban a llenar, sino que iba a haber un elemento extra de decir, ok, Francisco aportó en este proyecto y hizo esto, esto y esto y esto, y por eso considero que es un buen aplicante. Ujú. ¿Y cómo lo manejaste? Porque hay quienes dicen, bueno, ¿será que me van a dar la carta de recomendación como es? ¿Será que yo mejor la hago y se las pongo para que me la firmen? ¿Cómo fue tu dinámica y tu experiencia con ese aspecto? ¿Fuiste a platicar con los catedráticos y plantearles, esto es lo que quiero lograr? ¿O cómo Sí. fue? ¿Cómo lo manejaste? Pues solo les platiqué del programa como tal, o sea, de qué era el programa, cuáles eran los cursos, para que tuvieran una idea del tipo de perfil que estaban buscando. Y segundo, ellos fueron bien abiertos de decirme, voy a hacer la carta y la voy a compartir contigo para que la veas antes de enviarla, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de verla y leerla y decir, ok, me parece, o mire, aquí en este pedazo podría decir tal cosa, ¿no? O sea, o sí, Darles input y darles retroalimentación. Y esa es la correcto. clave, como bien decís, de tener esa buena relación, de haber colaborado y cooperado con ellos de una manera más allá de simplemente ser un alumno. Y esa colaboración, cooperación, ¿en qué modalidad fue? ¿Fue que hiciste proyectos? ¿Fuiste auxiliar? ¿Cómo fue esa relación? Y más que todo, que estuve involucrado bastante en el laboratorio de ingeniería química como tal. Yo tenía un porcentaje de beca en la universidad y por lo tanto, pues uno requiere cumplir con ciertas horas de servicio, le llaman. Entonces, yo mis horas de servicio usualmente las hacía en el laboratorio de ingeniería química, ayudando en los distintos proyectos que tenía. Por ejemplo, hay un proyecto de biodiesel y yo trabajé bastantes horas aportando en ese proyecto. O, por ejemplo, uno de estos catedráticos siempre tenía a su cargo actividades para promocionar la carrera a nuevos estudiantes de colegios que están interesados, ¿no? Y me pedí ayuda en, mira, ¿será que me puedes ayudar a hablar con estas personas para explicarles qué es ingeniería química, para que se animen a estudiar y a esto? Y yo con gusto lo apoyaba en ese sentido. Entonces ahí fue donde surge la relación. Y ahí es donde se empieza a generar esa relación. Y más de simplemente generar, pues el hecho de estrechar y tener una relación eh, que te permite tener esa comunicación a tal punto, esa confianza que te comparten las cartas, revisarlas, te parece, esto y lo otro, y se va. Porque en el proceso formal, si no fuera por ellos, prácticamente no podés ver las cartas. O Sí, no, no. Depende del programa, porque he escuchado que obviamente depende mucho de cómo lo maneja el programa. En mi caso, no, porque sí, digamos, yo les compartía el link donde ellos tenían que subir la carta de recomendación, pero nunca, o sea, en el proceso nunca iba a pasar por mí, o sea, yo no iba a tener la oportunidad de leerla. o sea, que interesante y fascinante que te habías tenido esa relación y se logra. Pero bueno, ya tenemos los documentos, tenemos el examen de inglés, tenemos las cartas de recomendación, pero eso no es todo, ¿no? Hay otros elementos importantes. Contanos, qué otros elementos hacían falta ahí para completar la aplicación? La carta de motivación también es un elemento importante, donde uno explica, ¿no? Por qué es que quiere estudiar esta maestría, qué es lo que busca con esta maestría. Y sí considero que es un elemento bastante importante en cualquier aplicación, diría yo, de mostrarse por qué uno tiene el perfil para seguir este camino, ¿no? Y quizá más allá de ser un elemento importante, quizás el más importante, porque es el que posiblemente diferencia tu perfil de los otros, porque cómo decirlo, becas completas con los beneficios que tiene Erasmus, que es comparable a estas otras grandes becas que mencionamos, pero sin tener el requisito de regresar al país de origen, y eso ya lo hace incluso más competitivo, ¿no? Es Claro. más cotizado. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se hace para diferenciar el perfil? ¿Cómo puedes, es decir, diferenciarte de todos los demás aplicantes? Porque hay mucho más aplicantes que becas disponibles. Entonces, ¿cómo se hace para que te la den a vos? Y una de las maneras de hacerlo, obviamente, es con todos estos elementos y documentos que hemos estado conversando, las notas, cartas de recomendación, exámenes, pero falta esa carta de motivación, ese ensayo, ¿no? ¿Y cómo lo haces? ¿Cuáles son los elementos claves, en tu opinión, para diferenciar tu perfil? ¿Qué escribiste a grandes rasgos de esos Ujú. elementos que nos acabas de contar? Sí, lo que hice fue, ahí sí que buscar recomendaciones de cómo hacer una carta de motivación y fui como adaptando las ideas que me llamaban más, ¿no? De decir, ok, uno tiene que mostrarse que su perfil es el fit perfecto para este programa, ¿no? Y demostrar por qué todo lo que uno ha hecho previamente, al final, el siguiente paso es el paso lógico, ¿no? Es como todo lo que he hecho antes me preparó para que este sea el paso lógico en mi carrera. Y escribir esto, ¿no? De darte a conocer todo lo que has hecho y resaltar estos elementos que crees que son
que encajan más con lo que están buscando por parte del programa. Por Mm. ejemplo, en mi caso, que era una maestría de biorefinería, pues obviamente resalté esta parte que había participado en un proyecto que ya producía biocombustibles. Resalté los cursos que estaban relacionados a la biorefinería, ¿no? Mi desempeño en estos cursos. También resaltar cómo creía yo que Guatemala tenía un potencial en este campo y cómo el conocimiento que yo iba a adquirir, pues, podía ser explotado en Guatemala, ¿no? Y que había una oportunidad de crecimiento en esta rama. Ese tipo de cosas fueron las que traté de enfatizar. Ajá, y cuando mencionas ahí datos importantísimos, ¿no? Ese paso lógico, porque claro, después de la licenciatura viene la maestría, pero no es suficiente, sino el cómo lo conectas con todo lo que has hecho y cómo te sirve para lo que quieres hacer en el futuro. Como cuando mencionas, bueno, biorefinería, trabajé en el tema de biocombustible o biodiesel, hay una conexión directa, pero claro, hay otros elementos más para enriquecerlo. Es decir, ¿trabajaste en algún otro proyecto? ¿En qué fue tu tesis o trabajo de graduación? ¿Tenía alguna relación con todo esto? Sí lo mencioné, por supuesto que lo mencioné, pero una relación directa no había, pero sí podía ser relacionado. Digamos, mi trabajo de grabación fue relacionado a una planta de tratamiento de aguas. Entonces, digamos, hay esta opción de, ok, hay una posibilidad de aprovechar residuos para la producción de energía, por ejemplo, y sí lo mencioné, por supuesto, sí fue algo que también un dato que añadí a la carta de motivación. Y quizá el elemento que no, que era como medio anomalía en toda la ecuación, quizá era la litografía, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, en la carta de motivación no lo mencioné, o sea, mencioné que tenía experiencia laboral, pero nunca mencioné el por qué esta era importante, digamos, para la maestría. No, Y nos enfocamos más, te enfocaste más en reforzar por qué era importante seguir ese camino de la maestría de biorefinería y cómo aplicarlo y cómo utilizarlo y el enfoque con biocombustibles correcto. y fantástico. Entonces ahí se va y con eso se completa, no, todavía falta algo más. O sea, tenés la carta de recomendación, tenés la carta de motivación, exámenes. ¿Había alguna... qué sucedía después? ¿Había algún video? Creo que hay algunos que dicen que necesitan videos en Sí, Erasmus. no, como primera parte eso era únicamente todo. Bueno, obviamente también tu currículum, Mm. todo tu registro de notas, etcétera. Pero videos y eso no, únicamente eran documentos y con las cartas, bueno, con que la gente que te iba a recomendar enviara sus cartas de recomendación. Pero ese era como para el primer filtro, digamos. O sea, ese era el primer filtro. Ese era el primer Luego, filtro. Y en ese primer filtro que teníamos el deadline, teníamos la fecha límite, íbamos ya contra la marcha, la presión, esto y sí, otro. ¿Cuándo completás? Me imagino que eso lo tenés bastante presente. ¿Cuándo terminaste? pues lo logré con bastante, bueno, tampoco bastante tiempo, pero sí diría que fue como unas 2 semanas antes de que cerraran el deadline, logré completar todo y ya fue cuando apliqué. Entonces, con 2 semanas de anticipación se termina Sí, el proceso. Y me imagino que ese fue también una etapa de muchas emociones. ¿Cómo te sentías cuando lo sí. aplicaste? Bueno, una aplicación fuerte o más, veremos qué sucede. ¿Cuál era la emoción en ese momento? Como era mi primera experiencia aplicando algo así, honestamente no podía saber si era una aplicación fuerte o no. Pensaba que sí, o sea, pensaba que había logrado la manera de demostrar que mi perfil era un buen perfil para el programa, que podía destacar, digamos, con otro tipo de perfiles por la forma en que había armado toda la documentación. Entonces, ahí sí que incertidumbre, así como, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y esperar. Y estar Se revisando fue el correo todos los días hasta que llegara la respuesta. hasta que llegara una respuesta. Y cuando hiciste todos estos ejercicios de, bueno, la carta de motivación, a pesar que ya nos contaste que investigaste y esto y lo otro, ¿alguien te asesoró? Es decir, ¿contrastaste los servicios de alguien o alguien te ayudó a revisar la carta o lo hiciste totalmente autodidacta? Completamente autodidacta, la verdad, no busqué asesoría de ningún tipo. Diría que en ese momento, bueno, sí, no la busqué, no la conocía, tal vez si hubiera conocido, hubiera dicho, bueno, probemos, pero honestamente en ese momento pues no conocía ningún tipo de asesoría en ese aspecto y fue completamente autodidacta de ver cómo es que lo hacía la gente y adaptarlo a lo que yo quería también demostrar, ¿no? Y ver qué me gustaba, qué sentía que no valía la pena y armar así la carta de motivación, por ejemplo, el resto. Mm. O sea que se completa esa primera fase, incertidumbre, pero seguimos con el trabajo a tiempo completo.
en la litografía, ahí no tienen ni idea de que Francisco está No, ya fraguando un plan para cruzar el charco, como dicen por allá, y siguen las cosas su rumbo. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué pasa después de esa aplicación? pues como al mes de la aplicación, eh, ya mandan correo diciendo, bueno, mandaron un correo diciendo que había sido preseleccionado y que entonces la siguiente etapa iba a ser una entrevista para conocerme y determinar si obtenía o no obtenía la beca, básicamente, ¿no? Ajá, o sea que el hecho de haber aplicado no te garantiza, obviamente, que te den el beneficio o la beca. Entonces la siguiente ronda es una entrevista. ¿Y te dieron instrucciones qué consistía la entrevista o cómo prepararte o... Eh, pues básicamente lo que me dijeron es, queremos contrastar el perfil que enviaste, ¿no? De que nos contés básicamente lo mismo que enviaste en tu perfil y contrastarlo contigo, haciendo algunas preguntas adicionales. Y ya. Eso era todo. ¿Y cuánto tiempo te dieron para la entrevista? Es decir, para prepararte, si te enviaron la notificación, vos tenías que agendar la entrevista o Sí, cómo era la dinámica. sí, ellos me dieron, digamos, me ofrecieron la disponibilidad de horario de día, ¿no? Me acuerdo que fue como, bueno, en una semana, lunes y martes vamos a hacer entrevistas. ¿Qué horario prefieren en la mañana? Y así fue como se armó y luego ya a los 2 días me mandaron la hora específica donde iba a tener la entrevista. ¿Y esta entrevista era con representantes de la universidad directamente o era gente de la embajada? ¿Quiénes eran los que participaban en esta entrevista? No, es gente completamente del programa como tal. Ahí no está involucrada la Unión Europea en absoluto, sino que ya es la gente que está coordinando la maestría. Entonces, la entrevista fue con el coordinador como tal, el profesor que es el coordinador de la maestría y un catedrático adicional Mm. de otra de las universidades que dan parte del consorcio, ¿no? Que como es una de Erasmus, pues hay varias universidades que forman parte del consorcio, entonces hay otro catedrático que era de otra de las universidades. ¿Y cómo te preparas mental y en la práctica para esa entrevista? Decís, bueno, vamos a ver qué me preguntan, o te dedicas a hacer investigación y a ver cómo son estas cosas, o ver si conoces a alguien. ¿Cómo lo hiciste vos? Sí, me preparé, digamos, y así como con la carta de motivación, pues igual busqué más o menos cómo eran las entrevistas al momento de aplicar a una beca de maestría, qué eran el tipo de preguntas que hacían, em, y ver qué tipo de cosas también podía decir para, ahí sí que aumentar la visibilidad de mi perfil, por así decirlo. También preparé muchas cuestiones técnicas de decir, ok, si por ejemplo, lo del biodiesel, ¿no? Que hablé de, ok, me van a preguntar justamente sobre el biodiesel, ya que lo puse en la carta de motivación, pues estudiar cuestiones técnicas del biodiesel, por ejemplo, estudiar cuestiones técnicas de biotecnología en general, cosas de ese tipo también me preparé. Y con toda esa preparación, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, llegas a la reunión es virtual, me imagino, porque esto era el otro lado del mundo. Correcto. La haces desde tu casa, la haces desde la oficina, ¿te acordás dónde la hiciste? Desde mi casa, desde mi casa. ¿Ese día no fuiste al trabajo o fue en No, hora no hábil para... no fui al trabajo. Ese día dijiste, bueno, aquí está mi futuro en juego, este día no vamos y vamos con todo. Correcto. ¿Y cuánto tiempo duró la reunión? Pues fue una reunión corta, yo esperaba algo un poco más largo, pero diría que 15 minutos, sí mucho, o sea, fue una reunión bastante rápida. Los 15 minutos que cambiaron y marcaron el rumbo de tu vida, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y qué sucedieron en esos 15 minutos? ¿Fue una plática cordial? ¿Te preguntaron todo lo que te preparaste o cómo fue la dinámica? Pues completamente distinto a lo que yo esperaba. Yo esperaba una entrevista más de, de tratar de explorar más cuestiones técnicas, pensaba yo, como decir, ok, veamos si esta persona realmente tiene el conocimiento que dice que tiene, ¿no? Pero para nada, fue una cuestión más personal, digamos. Fue de, ok, contanos quién es Francisco, por qué estudiaste la licenciatura que estudiaste, por qué escogiste ese programa, que es lo que más te llama la atención del programa. Eh, También en una cuestión de las becas Erasmus es que usualmente hay distintos caminos que uno puede seguir, ¿no? O sea, está el programa como tal, pero dentro del programa pues hay distintos tracks, le llaman, que uno puede elegir el camino a universidad si quiere seguir, dependiendo ya un poco más especializado. Entonces también preguntaron esto, ¿no? De cuál es el track que quieres seguir, por qué estás escogiendo este track, eh, y también qué piensas hacer después de la maestría. Me acuerdo que con eso cerraron, ok, vas a hacer este programa
¿cuál es tu plan después de hacer esta maestría? Y ya, y esas fueron las preguntas, pero fue más todo como personal, conocerme más de mis motivaciones y aspiraciones y ya. ¿Alguna pregunta te agarró por sorpresa? Es decir, ninguna de las preguntas, alguna pregunta que no lo hubieras visto en lo que investigaste. No, ninguna pregunta me agarró por sorpresa como tal. Ahora, eso sí, hubo preguntas que no, pero eso ya es por cómo me gusta prepararme a mí en este tipo de cuestiones, que no preparé o no sobre preparé, por ejemplo. Por ejemplo, la pregunta de qué, qué pensás hacer después de la maestría. Yo en ese momento no lo tenía claro y tampoco se lo dije como tal de decir, no tengo idea, porque obviamente no iba a sonar bien, pero tampoco exageré y decir, tengo claro que después voy a estudiar un doctorado en esto y esto, o tengo claro que voy a buscar esta industria y voy a hacer esto y esto, sino que les dije que quería seguir explorando las oportunidades relacionadas a este campo, ya fuera en Guatemala, en Europa, y que quería seguir especializándome y seguir adquiriendo conocimiento, ¿no? Pero no me iba a cerrar aún en un camino ya definido. Fantástico. O sea que cuando uno no sabe, en lugar de estar diciendo, claro, no sé, veremos qué sucede, pues articularla de esa manera educada y consistente y congruente con lo que estás estudiando y transitando en ese camino profesional, ¿no? Fabuloso. Y te hicieron la pregunta mágica de que, bueno, ¿qué planes tiene con respecto a regresar o no regresar a Guatemala? ¿Te hacen esa pregunta o no te la hacen? Eh, sí me preguntaron si tenía la intención de regresar a Guatemala, pero siento que fue más como una cuestión de conocer a la persona. No, no creo que sea una pregunta para tomar una decisión, digamos, de escojo a o a esta persona, simplemente para conocer a la persona. Y en ese momento les dije igual que no lo tenía claro, que dependiendo de las oportunidades que fueran a surgir al terminar la maestría, pues era algo que iba a evaluar en su momento, ¿no? Ujú. Yo sé que con eso ya cerramos el paquete. No hay que decir sí voy a regresar, no hay que decir no, no voy a regresar, sino estar abierto a las opciones de acuerdo a lo que, a las Correcto. oportunidades que se generen en su momento. Y como bien habías dicho, lo que vos estás buscando es la libertad de tomar esas decisiones que van a ser en base a las oportunidades que se generen en su debido momento. Así que terminamos la entrevista, 15 minutos. Nuevamente, diferentes sensaciones. ¿Qué sucede después? Fue raro, porque eso sí lo tengo bien marcado. Yo también obviamente consideraba que la entrevista pues era un elemento decisivo como tal de decir, ok, esta persona sí o esta persona no. Pero cuando terminó la entrevista, justo cuando se estaban despidiendo, el coordinador me dijo, bueno, nos vemos en septiembre, me dijo. Pero solo así me lo dijo. Y se terminó la reunión y yo así como eso, ¿qué quiere decir que ya? O sea, ya me está diciendo que ya me aceptó. O sea, me pareció raro que me lo dijera en ese momento, me desconcertó. O sea que obviamente dentro de mí ya tenía como el sí, porque dije, bueno, está diciendo esto es porque ya, pero oficialmente pues no había nada, ¿no? No tenía todavía ningún documento que dijera, usted es la persona que le vamos a dar la beca, ¿no? Pero ya en mi mente ya estaba como, ok, me van a decir que sí, lo más probable. Y esa es nuevamente esa incertidumbre y esas emociones, ¿no? Que ya está la balanza por aquí, por allá, pero bueno, después de cerrar entonces esa llamada que estabas en tu casa, le comentas a tu familia, qué dicen tus padres. Les comenté justamente lo que te estoy contando, de que al final pues me habían dicho, bueno, nos vemos en septiembre, ¿no? Y se quedaron también así como desconcertados porque obviamente uno no espera que ya la respuesta sea en la entrevista, ¿no? Eh, También se quedaron así como, bueno, vamos a ver qué pasa. Ya se pusieron nerviosos, o sea, ya les cambió la cara de, ok, esto probablemente sea una realidad. Ahora sí se nos Eh, va, sí se nos va. sí, sí, así fue como se los comuniqué. ¿Y cuánto tiempo tomó para recibir la respuesta formal? Ya fue rápido, ya después de la entrevista te diría que fue a la semana, tal vez. A la semana te llega otro correo electrónico con la carta de Ya, aceptación. ya con la carta de aceptación diciendo que me habían seleccionado para el programa con la beca. Y ahí le cambia la vida a uno, ¿no? ¿Y qué decidís? Sí, Cómo te sentís cuando recibe uno esa carta? fue... uy, ahí sí que son una combinación de emociones porque la alegría primero, obviamente, ¿no? De saber, logré esto que quería y ya es una realidad. Se me abrió esta puerta y la voy a poder aprovechar. Pero también, obviamente, el hecho de saber que uno se va de su país es choqueante, ¿no? Cuando ya es una realidad. Es decir, ok, de aquí a tantos meses me voy.
por lo menos por 2 años, y, y a algo que no conozco, ¿no? A un país que no conozco y empezar de cero en otro lado, ¿no? A lo incierto, a lo incierto. A lo incierto. Si no estábamos acostumbrados a la incertidumbre, ahora venía más, ahora venía más. Y te recordás en qué fase fue esto? Es decir, las clases empezaban en septiembre. ¿En qué mes fue que recibiste la aceptación? Finales de abril, más o menos. O sea, faltaban todavía varios meses, pero ya el Sí, tiempo estaba el, corriendo. el tiempo suficiente para poder tramitar visas, ¿no? Que es el siguiente etapa. Si esto fue en abril y terminaba y el programa empezaba en septiembre, ¿continuaste trabajando o te dedicaste a decir, bueno, ya esto es Bueno, ya me dediqué a suficiente? ver lo de los trámites, ¿no? Ya buscar lo de la visa como tal, em, y empezar a averiguar qué era lo que necesitaba en la embajada para todos estos trámites, que es también otro paquete de documentos que uno tiene que juntar y mandar. Que juntar y mandar. Y, o sea, ¿seguiste trabajando después de abril o nos retiramos del trabajo en abril? No, ya me retiré. Ya no tenía sentido estar yendo a un lugar donde no te Sí, sentías a gusto, mejor disfrutar más a la familia, hacer todas estas otras correcto. gestiones y prepararnos para irnos a Francia. A Francia era, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, a Francia, sí, sí, sí. Correcto. Y entonces, ¿cómo fue el proceso burocrático de la visa? ¿Fue todo Por fluido? suerte, por suerte fue fluido. Yo he escuchado distintas experiencias en distintas embajadas, ¿no? Pero en el caso de la embajada de Francia en Guatemala, pues fue un proceso bastante fluido. Está la ventaja de que la embajada de Francia está justamente en la ciudad y no hay que, en Guatemala, pues, porque hay otras personas que quieren ir a cierto país y no hay embajada en Guatemala y toca ir a México, por ejemplo. Entonces, otro tipo de procesos. En mi caso, pues, era más sencillo y la verdad que fue un proceso bastante rápido, más que todo conseguir a alguien que tradujera todo el francés y más allá de eso, tranquilo. Tranquilo, sale la visa, en orden, tener la embajada ahí cerca, se maneja todo bien y llega esa visa. O sea, ahí prácticamente ya cuando te dan esa visa ya no hay marcha atrás, ¿no? Correcto. Sí, en ese momento, ahí sí que era la última llave, ¿no? Para poder desbloquear todo y ya que todo fuera camino libre para poder partir. Y ahí empezamos a hacer la maleta, ¿no? ¿En qué mes fue esto? Cuando te llega la visa, Fue, es que esta era otra cosa, digamos, el programa empezaba en septiembre, pero todo agosto yo ya tenía que estar aquí porque iba a recibir un curso intensivo de francés ofrecido por el mismo programa. Entonces yo me iba a ir a finales de julio, diría que la visa salió finales de junio, tal vez, si mal no recuerdo. finales de junio para viajar en julio, Finales de julio, sí, sí, sí. o sea que bastante cercano. Y bueno, cuando llega esa visa, claro, la última llave para vos, brincas de la alegría, de la emoción. Y la familia, ¿cómo está en ese momento? Ya se hicieron a la idea de que, bueno, esto aquí Sí, es ya se fue. estrés, es alegría, tristeza, ahí sí que es un cúmulo de emociones, ¿no? De saber que uno se va y hacer su camino. Y hacer su camino, porque claro, para el contexto de Guatemala, uno, me imagino, vivías con tus padres en la misma casa, Sí, ¿no? Porque uno sí, correcto. salvo que uno se porte muy mal o que lo echen de la casa o uno se case, prácticamente ahí vive uno Sí, 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 correcto. Ahí con mis papás vivíamos. y ahí hasta que tomaste la decisión de que querías partir. Y entonces se hace esa maleta, ya con la visa en mano empezamos a empacar. Y cuando empezás a empacar esa maleta, ¿con qué emociones, con qué sentimientos, con qué visión se hace? ¿Esto es one way y veremos qué sucede? ¿O iba con la mentalidad, bueno, vamos por estos 2 años, voy a regresar? ¿O cómo iban madurando o evolucionando las emociones a pesar de que ya habías manifestado algo bastante claro en tus aplicaciones? Pero contanos cómo era el sentimiento cuando estabas empacando esa maleta. Eh, en ese momento, yo creo que eso siempre pasa, ¿no? Que cuando uno se está yendo, digamos, de Guatemala para afuera, le empieza a surgir, a mí me pasó que me empezaron a surgir dudas, ¿no? ¿Será que estoy haciendo lo mejor, ¿no? ¿Será que de verdad tengo que estar tomando esta decisión? Pero obviamente ya en el momento estás haciendo la maleta. Entonces creo que en ese momento mi mente sí estaba me voy por 2 años, me voy por 2 años y luego regreso. ¿Y eso en qué año fue? Estamos hablando de 2021. 21, o sea que ya vamos varios años y contando, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede después en esa aventura. Y bueno, empacás,
nos vamos con esa perspectiva, son 2 años, vamos a ese curso intensivo de francés para iniciar el programa. ¿Cómo te recibe Francia? ¿Qué tal fue la expectativa? ¿Cómo fueron las expectativas con respecto a lo que pensabas y cómo fue la experiencia en realidad? ¿Te gustó? Sí, la verdad que en ese sentido diría que no tenía expectativas específicas, no sé, o sea, tenía la experiencia, la expectativa de vivir cosas nuevas, nada más, no tenía un imaginario en mi cabeza, era abierto a lo que viniera. Entonces, en ese sentido, bien, tuve la suerte también de que fue un programa bastante organizado, entonces, digamos, yo llegué al aeropuerto y no pasó de que llego al aeropuerto y ahora qué, qué hago, a dónde voy, sino que sí tuve la suerte de que tenía una persona, digamos, nos dijeron, vengan este día específico y si vienen este día en específico, les vamos a traer una persona en el aeropuerto. Ya si vienen otro día, pues ya por su cuenta, pero si logran venir este día, nos tenían una persona en el aeropuerto. Entonces, o sea, esa persona pues, nos ayudó a dirigirnos ya donde íbamos a estar, a la ciudad como tal. Y todo bien, las primeras semanas bien, conocer a los que iban a ser mis compañeros de la maestría, toda gente internacional de todas partes del mundo. Entonces, pues ahí sí que una experiencia bastante enriquecedora, empezar a escuchar la historia de todos y compartir, ¿no? ¿Había más guatemaltecos en ese grupo? No, para nada. Latinos sí, guatemaltecos no. O sea que fuiste el único guatemalteco en ese programa, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue la experiencia con respecto a los estudios? Porque por decirlo de alguna forma, bueno, te gustó tu carrera de ingeniería química en Guatemala, te gustó esos últimos años donde querías profundizar un poco más, por eso estudiamos esta maestría. ¿Cómo fue la experiencia con los estudios? ¿Por ser algo que te gustaba? ¿Se facilitó el estudio? ¿O fue muy diferente a lo que pensabas o lo que habías vivido? ¿Cómo fue la experiencia académica en esa maestría? Bastante bien. Los cursos, de todo un poco, digamos, había cursos que sí sentía que me di cuenta del gran nivel de preparación que tenemos en Guatemala, aunque uno no lo crea. Hay, digamos, estaba volviendo a tener cursos de cosas que yo ya había visto en la carrera, de específicas de ingeniería química. Y al final lo que pasa es que aquí en Europa muchas veces, hasta en la maestría, es que ya se empiezan a ver estos cursos más específicos, ¿no? Entonces, había cursos que decía, ok, estoy volviendo a ver lo mismo, y otros cursos que sí eran completamente nuevos, que representaban desafíos y adaptarse, pero ya eran los cursos, digamos, que se salían un poco más de ingeniería química como tal, y ya se iban más a temas más biológicos, eh, químicos, pero no tanto la parte de ingeniería. O sea que la experiencia académica, buenísima, tranquilo. Sí, todo bien. Y como dijiste que estos son programas con varias universidades, ¿cómo fue la experiencia? Me imagino que eso es algo diferente y es algo nuevo, adicional de lo que ya era el cambio de país. Bueno, estar una temporada en una universidad, ¿es un semestre, es un año? ¿Cómo funciona esa dinámica de las diferentes universidades como parte del programa? Y cómo funciona es que hay cada semestre es en una universidad distinta. Entonces, yo el primer semestre lo hice en Troyes, que es otra ciudad aquí en Francia. El segundo semestre lo hice en Cracovia, en Polonia. El tercer semestre regresé a Francia, pero ahora a Lille. Y ya el cuarto semestre, pues uno tiene la libertad de irse a donde quiera, porque ya es hacer la tesis de maestría y uno la puede hacer, pues, en el lugar que desee, si lo aceptan, ¿no? Ajá, ajá. ¿Y qué lugar decidiste para hacer esa tesis? Eh, en el tercer semestre me dediqué a buscar oportunidades, y en LinkedIn vi una que me llamó la atención, que iba, digamos, de acorde a lo que yo buscaba. Y tenía la ventaja que también estaba buscando cosas que estuvieran en Francia, porque ya después de pasar 3 semestres con tanto cambio, la verdad que llega un punto donde uno sí quiere, ok, un poco más de familiaridad y tampoco estar cambiando tanto. Entonces sí estaba buscando cosas en Francia y, y encontré un laboratorio, bueno, era un proyecto en conjunto entre laboratorio e industria que iban a manejar un tema de optimización de procesos y a ese fue el que apliqué y ahí fue donde terminé haciendo la tesis de maestría. Y ahí terminaste, porque claro, como bien decís, el estar en ese proceso itinerante, si ya teníamos ciertos retos con la incertidumbre, ahora más incertidumbre, bueno, otro lugar, otra nueva... la maleta se seguía empacando y desempacando y cada vez había más cosas que había que cargar, que me imagino que ese es un reto Claro, también, ¿no? sí, Pero ahí sí que me terminé adaptando a la incertidumbre, creo yo, o acostumbrando a la incertidumbre.
Pero cuando estuvo en tus manos el cambiarle y poner un poco más de estabilidad, entonces tomaste la decisión. Nos dedicamos ahora a hacer la tesis, nos quedamos en Francia Correcto. en esta optimización de procesos y en ese momento, después de haber ya transitado prácticamente la mayor parte de la maestría y ya en esa fase final, ¿cómo empezás a ver el futuro? Empezás a decir, bueno, esto me gustó, quiero quedarme acá, quiero buscar una oportunidad de trabajo, o cómo evolucionó el pensamiento a lo largo de esa maestría y al llegar a la fase final. Sí, ya durante el final de la maestría, especialmente haciendo la tesis, dije, bueno, tengo que tomar una decisión, ¿no? De qué voy a hacer, ¿me quedo o no me quedo? Me acuerdo que estábamos hablando de principios del 2023, digamos, ahí es donde estaba haciendo la tesis, y dije, bueno, si para mayo no he conseguido nada, me regreso, entonces aprovechemos estos 5 meses para buscar algo y ver qué consigo. Mm. Porque la beca, Educarnos, ¿cómo funciona? ¿La beca al terminar la tesis se acaba todo o todavía hay un beneficio o cómo funciona? Como dura es por tiempo, o sea, cuando yo vine en agosto y la beca son 24 meses exactos. O sea, no importa cuándo terminaba la tesis como tal, sino que son 24 meses exactos, quiere decir que iba a tenerla hasta agosto, siempre y cuando siguiera dentro de la Unión Europea. Y así me regresaba antes, pues ahí sí se acaba. Se acababa. Y como es una beca completa, te incluía todo, ¿no? Te incluía las matrículas, te incluía todas las cuotas de la Correcto. universidad, te incluía el alojamiento y te incluía también todos esos desplazamientos internos dentro Sí, del programa y los de ida y regreso al lugar, ¿no? correcto. Todo eso es lo que influye la beca. Y con eso, pues es un programa fascinante, una experiencia bastante agradable. Así que nos damos esos meses para encontrar, para buscar una opción y qué sucede. Pues buscando opciones, yo no tenía claro que quería seguir un doctorado, o sea, no era algo que estaba descartando, sino que era una posibilidad, pero tampoco era algo que estuviera 100% apuntando, sino yo lo que quería era trabajar en algo que estuviera relacionado a, ok, ¿cómo puedo tener estos procesos fascinantes que aprendí en la maestría de biorefinerías, que tienen un gran potencial, pero que en muchos casos siguen estando a nivel laboratorio, muchas ideas que aún no pueden llevarse a la industria? Entonces dije yo, bueno, quiero trabajar en algo que pueda contribuir a llevar esto a la industria, escalarlo y que sea una realidad. Entonces esa fue como lo que empecé a buscar, empresas que estuvieran trabajando con algo así, y también pues empecé a ver opciones de doctorado que estuvieran relacionadas a esto. Ujú. O sea que el trabajo ideal, si te entiendo bien, era buscar algo donde pudieras aplicar estos conceptos que habías aprendido. Y ese trabajo ideal, obviamente, si a nivel de licenciatura había sido difícil encontrar algo en Guatemala, Guatemala no estaba en el mapa para esa cuestión, ¿no? Sí, definitivamente tenía que ser Europa. Pero Eh, teníamos el tiempo en contra, ¿no? Porque ya los recursos se empezaban a agotar. Si llegábamos a los 24 meses, no es barato quedarse ya uno por su cuenta en Francia. Entonces me imagino que ahí a pesar de que había cierta claridad, pero las emociones y la incertidumbre seguían rondando por el horizonte, ¿no? Sí, sí, claro, era eso de, bueno, ¿qué va a pasar? Mi deseo es este, pero no sé si se va a poder llevar a cabo. Entonces empezar a acelerar lo más pronto posible, saber si iba a ser posible quedármelo. Y entonces, ¿cómo empezás a manejar las opciones? ¿Empezás a aplicar directamente a las empresas que encontrás o cómo evoluciona tu proceso? Empecé ahí sí que otra vez a ver qué era lo que me gustaba, qué oportunidad decía yo, aquí esta oportunidad vale la pena, o sea, vale la pena eh, seguir estando lejos de casa por esto y empecé a apliqué a un par de oportunidades y empecé con estos procesos. ¿Y materializado alguno de los procesos o cómo fue la experiencia si la comparamos con Guatemala? ¿Te llamaban? ¿No te llamaban? ¿Qué sucedió? Distinta, más que todo fue un proceso en específico que estaba apuntando, que no se dio por un tema en específico, que fue que, digamos, estábamos en este momento, estábamos en abril, diría, era en España, entonces apliqué y todo y tuve una entrevista, la entrevista se dio muy bien, pero está el inconveniente de que yo el título lo iba, por lo mismo de los procesos de la beca y todo, el título salía hasta septiembre y ellos querían que ya tuviera el título. Entonces, por esta parte, eh,
se complicó y no se dio en su momento. O sea, en su momento me dijeron, bueno, sin el título no es posible, o sea, tu perfil nos gusta, pero sin el título no es posible, pero seguimos en contacto, ¿no? Y coincidió esto, que en el lugar donde estoy, en- con la persona con la que estaba trabajando que para poner en contexto, donde estoy ahora es justamente el mismo lugar donde hice la maestría, la tesis de maestría. Entonces, yo estaba trabajando la tesis de maestría y la persona con la que la estaba trabajando me dijo, mira, a mí me gustó mucho el trabajo que hiciste, estoy empezando un nuevo proyecto, es para un doctorado, vamos a estar trabajando en esto, que es justamente cómo llevar a la industria nuevos procesos a partir de experimentación en el laboratorio. ¿Te llama la atención? Sí, sí, es prácticamente tuyo, ¿no? Entonces en ese momento fue como, bueno, lo evalué, o sea, así como 2 días leyendo la propuesta, investigando cuáles eran estas metodologías que querían aplicar en Internet y todo, me llamó mucho la atención. Entonces dije, bueno, sí, la verdad está interesante. Es seguir trabajando con la gente con la que he estado trabajando los últimos 6 meses, seguir viviendo donde he estado viviendo los últimos 6 meses. Y la verdad me he sentido bien aquí. ¿Por qué no? Démosle. Y esto no fue suerte, cualquiera podría decir que fue suerte, pero claro, ahí hubo ciertos elementos de cómo fue tu desempeño, cómo Claro, fue tu relación, todo lo que se hizo, lo que se trabajó, la dinámica, la colaboración al hacer el proceso de maestría que propiciaron esta oportunidad, ¿no? claro. ¿Y cómo va cambiando el camino? Porque después dio la casualidad que en septiembre la gente de España me llamó y me dijo, mira, seguimos sin encontrar a alguien, ¿quieres el trabajo? Pero ya en ese momento yo ya le había dicho que sí aquí, entonces dije, muchas gracias, pero ya tengo otra cosa y entonces ya me quedé aquí. Y ahí sí que por no haber querido aceptarte sin el título que estaba en trámite, ellos Sí, perdieron su oportunidad y ahora vos te desarrollás en otro campo que es o transitando un poco más, profundizando más en esos aprendizajes a través del doctorado en correcto. ese campo que te interesa, ¿no? ¿Y en qué fase del doctorado estamos ahorita, si nos recordás? En primer año, llevo 7 meses en el doctorado, lo empecé en octubre y en este momento ya 7 meses dentro. Y por ser doctorado europeo, tiene también esa dinámica en la que te piden hacer al menos un semestre en una institución diferente, es decir, tenés que hacer este cambio o se hace el doctorado completo en el lugar donde estás y la maleta está tranquila por un par de años más. Es los 3 años aquí, son 3 años de duración y los 3 años son aquí, así que la maleta está tranquila, que es algo que también valoro, la verdad, porque ya requería estabilidad. Ya requería estabilidad. Así que prácticamente terminás la maestría, se acaba la beca Erasmus y transicionamos ahora al mundo del doctorado. Y aquí la dinámica es diferente. Educarnos cómo funciona el financiamiento, solo para los que sepan. Sí, claro. Es un salario como tal, por lo menos en Francia, cómo funciona es que uno lo contrata la universidad vinculada al laboratorio donde está trabajando y las universidades pues, están vinculadas al Centro de Investigación Nacional. Entonces uno recibe un salario como cualquier otro investigador de parte del Centro de Investigación Nacional. O sea que es prácticamente un trabajo, ¿no? Y entonces ya en lugar de Sí, estar becado, ahora lo que tenés es un salario que te permite mantenerte, vivir, comer y estar tranquilo correcto. y seguimos avanzando bajo ese proceso. Y cualquiera podría decir, bueno, ¿y qué pasó con el boleto de regreso a Guatemala? ¿Se perdió? ¿Se utilizó? ¿Qué sucedió? Eh, pues como tal, al final no te dan o sea, en la parte de Erasmus, digamos, no es que te den el boleto, solo te dan el dinero para el boleto. Entonces, el año pasado fui a Guatemala de visita cuando terminó, digamos, la beca. Pues fui de visita a Guatemala y de regreso. ¿Se utilizó bien el recurso? ¿Fue disfrutado? ¿Te logró ver la familia? ¿Ya te vieron diferente? Correcto, ¿Ya te dijeron este ya, ya no se acuerda de cómo funcionan las cosas en Guatemala? correcto. Y como dirían por algún lado, a pedir el siguiente permiso de la familia para ausentarte un par de años más. Sí, justamente. ¿Y cómo se ve el horizonte? Nuevamente incierto lo que pueda venir después, pero ¿cómo te sentís y cómo ves la experiencia? Eh, Incierto hasta cierta medida, pero sí tengo más claridad en el sentido de que estoy convencido que al terminar el doctorado no pienso regresar inmediatamente. Sí quiero seguir explotando el haber obtenido este título aquí porque he visto que en Francia, específicamente en Francia, porque es lo que he visto hasta el momento, hay bastante oportunidad para aquellos que obtienen un doctorado en ingeniería de procesos.
se les abren muchas puertas en industrias interesantes. Entonces quisiera aprovechar eso, ¿no? Fantástico. Y con eso que acabas de mencionar, porque claro, uno cuando escucha que las personas están haciendo un doctorado, a veces se hace la pregunta, ¿será que esta persona va a seguir transitando el camino de investigación académico o va a transicionar más a la industria y cómo son las oportunidades laborales en ese mercado en el que estás a nivel de doctorado? ¿Cómo ves la situación a esta etapa temprana de tu doctorado? Pues lo he visto que sí hay oportunidades, honestamente. Influye mucho también obviamente el campo en el que estoy, que es ingeniería de procesos, entonces obviamente hay bastante industria. Eh, y también el laboratorio en el que estoy, por lo mismo de las temáticas que manejan, porque es un laboratorio que trabaja 100% en ingeniería química, pues hay muchas conexiones con empresas. De hecho, por eso hice mi tesis de máster aquí, porque existía una colaboración con una empresa donde surgió ese proyecto. Entonces, sí veo que hay bastante campo para poder transicionar a la industria. Fantástico. Y con eso, pues bueno, la historia se sigue escribiendo. Los siguientes pasos son prácticamente terminar el doctorado y ver qué sucede después. No sé si querés darle algún consejo a algún joven estudiante que esté pensando, ¿será que aplico? ¿Será que no aplico? Bueno, me quiero ir a Europa. ¿Cuáles son los factores? Ya nos has comentado varios factores importantes, pero algún mensaje para alguien que esté dudoso de si será que se puede o no se puede, en tu opinión, ¿cuáles son esos elementos claves para pasar de esa idea, de ese sueño, a realmente empezar a actuar y hacerlo realidad? Pues diría primero que se puede, claro que se puede, que solo hay que tomar la decisión y una vez tomada, ir con todo. O sea, una vez tomada la decisión, pues estar determinado en lo que hay que hacer, cómo hacerlo y ejecutarlo. Y también estar abierto a la incertidumbre, de saber que uno puede tener algo en mente y al final termina sucediendo otra cosa y no por eso pues es mejor o peor, simplemente hay que adaptarse y seguir en el camino y al final quizás el camino es incierto, pero uno puede marcar la dirección, ¿no? De hacia dónde tiene que ir el camino y eso es lo más importante. Y eso es lo más importante, y así es como vamos descubriendo y así es como vamos transitando ese bello camino de la vida, ¿no? Y aquí estamos, y qué bueno verte que tomaste esa decisión, que esa semifrustración, si le podemos llamar de una forma, al final resulta siendo como la mejor cosa que te pudo haber pasado, porque si no hubieras estado frustrado en ese momento, en ese trabajo en Guatemala, nada de esto hubiera Concuerdo. sucedido, ¿no? Sí, ese fue el detonante que me llevó a tomar la decisión y sí, de ahí surgió todo. Ahora hay que mandarles canastas navideñas a los de la litografía, ¿no? Correcto. Pero buenísimo, Francisco. Creo que con eso terminamos esta bonita conversación. Y así que estaremos Gracias. pendientes de qué sucede en los próximos años y hacia dónde transitas en tu recorrido. Y con eso terminamos. Muchas gracias y fue un gusto estar acá.